Vamos a poner una tabla. Esta es la tabla de derivadas. Listo. Ahí va. Vamos a cortar. Vamos a ver una parte de la tabla de derivadas y luego continuamos con la otra parte. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Vamos con la primera fila. Antes que nada vamos a ver una cosa. Todo lo que sea U, lo que sea B y lo que sea W, ¿qué son? ¿Qué son en la tabla de derivadas? Función. Son funciones, muy bien. Vamos a cambiar el color. Y todo lo que K, N y E, A y E son constantes. Lo que aparezca con K, N, A y N son constantes. Y lo que aparezca con la letra U, B y W son funciones. Vamos a la primera fila. Dice la derivada de una constante. O sea, la función sería I igual a K. ¿Cuánto me da la derivada de una constante? La primera derivada de una constante. Fíjense acá. 0. Da 0. Siempre va a ser 0. Y una constante es un número cualquiera. Por ejemplo, que tengamos, podemos poner como Y o como f de x, es lo mismo. Si ustedes ponen así, usted tiene que saber que Y es igual a f de x. Se lo puede representar de dos maneras. Y la primera derivada sería sería y prima, o simplemente ponemos f prima de x. O también puede ser la derivada de y con respecto a la derivada de la función x. Hay muchas maneras de ponerla. La primera derivada, pero esta es la que es más común, la que más usamos nosotros. Por ejemplo, que nosotros tengamos f de x igual a 3. Esa sería la función. Y como es una función del tipo constante, ¿cuánto va a valer la primera derivada? Según la tablita, ¿cuánto vale? 0. Muy bien, vale 0. 0. Muy bien. Pueden tener diferentes tipos de constantes. Por ejemplo, pueden tener 5 pi. Y 5pi es una constante. Entonces, y' es igual a 0. Entonces, la constante sería cuando no tiene acompañada la variable x. Sería el número solo. Y el segundo es la derivada de la variable independiente. O sea que cuando nosotros tengamos y igual a x, la derivada primera es igual a ¿cuánto? A 1. A 1, muy bien. Esa es la variable independiente. Y igual a x es la variable independiente, entonces la derivada primera vale 1. De acá vamos a saltar a esta, miren. Suma algebraica, vamos a saltear una. Suma algebraica tenemos y igual a u más b menos w. O sea, es una suma algebraica de funciones.
¿Cómo se deriva? A cada función se la deriva por separado, ¿lo ven? A U se la deriva como U', a B como B' y a W como W'. Por ejemplo, que tengan Y es igual, a ver, vamos a poner una sencillita, a X menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Al tener suma y diferencia, se la trata como sumas algebraicas y no necesariamente tiene que ser 3 términos, puede ser de 2 a n términos, a infinitos términos. ¿Cuántos términos tenemos en esta función? ¿Cuántos términos tenemos en una función? Fíjense, 2. 2. Este sería un término y este sería otro término. O sea, cuando tenemos una suma algebraica, tenemos de 2 a varios términos, a n términos. Y cada término se deriva por separado, de acuerdo a lo que me indica la suma algebraica. Entonces vamos a poner y' será igual. Vamos a derivar x' menos y vamos a derivar el 3. ¿Estamos de acuerdo? Se deriva por separado cada término. Esa sería la suma algebraica. Entonces, y' será igual. ¿Cuánto es la derivada de x'? ¿Cuánto es la derivada de x' de la variable independiente? Usted tiene que ver qué tipo de función sería solamente este término. Y este término es una, 1. bien, es una variable independiente. Entonces vamos a poner 1 menos, 0. esta es la derivada de una constante. Entonces vamos a poner 1 menos 0. Y' sería igual, 1 menos 0 sería igual a 1. Esa sería la derivada de esa función. Entonces, cuando usted tenga diferentes términos, se trata como sumas algebraicas, como diferentes funciones. Y a cada término se lo deriva por separado. O sea, cada término lo tratamos como una función. Bueno, vamos a borrar esto. Vamos a ver la tercera. La tercera es una constante por una función. K por U. Constante por una función. La constante sería K y U sería la función. El producto de una constante por una función. Si ustedes observan en la derivada, la constante queda como está y se deriva solamente la función. Función. Por ejemplo, que tengan y es igual a 7x. ¿Estamos de acuerdo? El 7 sería una constante. Ese sería mi k. Y la x, siempre cuando aparezca la variable x, sería la función. Ese sería mi u. Y de acuerdo a la derivada de una constante por una función sería y' será igual. La constante queda como está, no se hace nada con la constante y se deriva la función. Vamos a derivar x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Muy bien, 7 por 1. Entonces y' es igual a 7. Esa es la derivada primera de 7x. Bueno, vamos viendo lo más importante. Todos son importantes, pero para que ustedes vayan aprendiendo más o menos cómo se deriva. Vamos a ver la derivada de una función potencial. Usted no se haga drama que cada vez lo vamos a complicar un poquito más para que aprendan a derivar. La derivada de una función potencial sería u elevado a la n. ¿Cuándo va a ser una función potencial? Cuando en la base
tengamos la variable x y en la potencia tengamos una constante. Esa es una función potencial. ¿Y cómo se deriva? Se baja la potencia, ¿lo ven? Baja n por u elevado y a la potencia le restamos una unidad, n menos 1, por la deriva de la base. No se olviden la deriva de la base. Lo vamos a copiar en grande eso, porque es importante. Voy a borrar esto. Entonces, cuando usted tenga el y igual a u elevado a la n, la derivada primera será igual, baja la n por u, que a la potencia le restamos una unidad por la deriva de la base. Un ejemplo sencillo, vamos a poner f de x igual a x a la 6. ¿Estaban viendo, muchachos? Sí, profe. Esta sería la función y la vamos a derivar con una función potencial. ¿Por qué? Porque en la base tenemos la función y en la potencia tenemos la constante, que sería n. U elevado a la n. Entonces la deriva primera será igual. F' de x será igual. Baja el 6 por x y a la potencia le restamos una unidad por la derivada de la base. ¿La base cuánto vale? Vale x. Entonces sería x derivado. Vamos a poner bien eso. X derivado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La base no siempre va a ser x, puede ser un seno, puede ser una tangente, un logaritmo, lo que sea. Por eso tienen que fijarse bien cuando deriven. Entonces f' de x va a ser igual a 6x, 6 menos 1 es igual a 5 por la deriva de x, que es 1. 1. 1. f' de x va a ser igual a 6 por x a la quinta. Esa es la primer derivada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es una función potencial. Ya la vamos a complicar luego. A ver, vamos a hacer el producto entre dos funciones. Pero antes que eso, antes de ver el producto entre dos funciones y la división entre dos funciones, vamos a ver cuando dice raíz de una función. Tenemos raíz de una función, ¿cómo se la deriva una raíz de una función? Cuando tenemos igual a raíz de u. Hay que dejarla en la forma potencial y se la deriva como una función potencial, es lo que ya vimos. Por ejemplo, que tengan igual raíz cúbica de x. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que derivar esa raíz, esa función irracional. Entonces, esa función irracional hay que dejarla como una función potencial. A esa raíz la tengo que pasar como potencia. ¿Cómo quedaría la potencia? X elevado a un tercio. Bien, a la 1/3, porque acá está elevado a la 1 a la x. Entonces sería a la 1 sobre el índice de la raíz. Sería x elevado a la 1/3. Entonces, cuando usted tenga raíz, la deriva, como ya vimos, como una función del tipo potencial. Entonces, y' será igual, baja 1/3, ¿está bien? Baja la potencia por x elevado a la 1/3 menos 1 por la deriva de la base, que sería x. Y' será igual 1/3 de x y 1/3 menos 1 sería la menos 2/3. ¿Estamos de acuerdo?
por 1. Entonces la deriva primera será igual a 1 tercio por x elevado a la menos 2 tercios. Esa sería la deriva primera. Ya quedan ustedes, se quieren acomodar, como tiene una potencia negativa, esa x a la menos 2 tercios puede quedar abajo en el denominador como x elevado a la 2 tercios. Y si quieren ponerlo en forma de raíz, bueno, eso ya son pasos algebraicos. Bueno. Después tenemos la función del tipo exponencial. Función del tipo exponencial. Cuando tenemos en la base, tenemos una constante, en la potencia, ya la potencia no es una constante, es la función. Entonces se llama función del tipo exponencial. No se confunda con la función potencial. Voy a borrar todo esto. No se confunda con la función potencial. Vamos a poner un ejemplo. Y igual a 3 elevado a la x. La base, como ustedes ven, es una constante. Y la potencia sería la función. Cuando aparece la variable x, la tratamos como función. Entonces, estaremos en el caso de la función del tipo exponencial. ¿Cómo se deriva? Y' es igual. Voy a borrar para que lo vean bien. La deriva sería a elevado a la u, o sea, se pone la función como está. Vamos a poner 3 a la x por el logaritmo neperiano de la base. ¿Cuánto vale la base en este caso? 3. La base de la función exponencial vale 3 por la derivada de la potencia. Y la potencia es x. Bueno, entonces me quedaría. Y' será igual a 3 a la x por logaritmo neperiano de 3 por 1. 1. Entonces me queda y' será igual a 3 elevado a la x por logaritmo neperiano de 3. Y esa sería la primera derivada. Vamos a poner ahora y igual a e elevado a la x. E elevado a la x también sería una función del tipo exponencial. ¿Cómo se deriva? Entonces pone la función como está, e elevado a la x por el logaritmo neperiano de la base. ¿Cuánto vale la base? E. Muy bien, es e. Esta es la base y esta es la base. Entonces vamos a poner el logaritmo neperiano de e por la derivada de la potencia. X derivado. Entonces me quedaría y' será igual e elevado a la x. El logaritmo neperiano de e, ¿cuánto vale? 1. Vale 1. Porque la base es e y el argumento es e. Misma base, mismo argumento. En cualquier tipo de logaritmo vale 1. Por la deriva de x es 1. entonces y' será igual e elevado a la x. Siempre cuando usted tenga una función e elevado a la x, su derivada siempre va a dar lo mismo. Pero acá es donde ustedes cometen el error. Porque miren, lo que hacen siempre en los parciales, por ejemplo, que tengan y igual a e elevado a la menos x. Ustedes vienen y dicen, ah, es lo mismo.
y' es igual a e a la menos x. Y acá está el error más grande que cometen ustedes. Entonces sería así. Para eso está la tablita de derivadas. Entonces vamos a empezar a derivar como corresponde. Como es una función de tipo exponencial, hay que derivarla como se muestra en la tablita. Entonces y' será igual a ¿qué? Se copia como está la función a elevado a u, que sería e elevado a la menos x, por el logaritmo neperiano de la base. La base es e, por la derivada de menos x, porque menos x es la potencia. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Bueno, seguimos. Y' será igual a e a la menos x por 1. Logaritmo neperiano de e, logaritmo de base natural, vale 1. Y menos x, estamos derivando menos x, que es lo mismo que pongo menos 1 por x. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que derivar todo esto. Sí, profe. Y esa sería la segunda, no, la tercera fila de la tablita, k por u. K queda como está, se deriva u. Y eso sería menos 1 por 1. Se deriva solamente u. La constante queda como está y se deriva u. Y esto me da menos 1 como resultado. Entonces la derivada de menos x sería Menos 1. menos 1. Vamos a borrar esto. Entonces, nosotros multiplicando 1 por menos 1 sería menos 1 y menos 1 por e a la menos x me va a dar menos Menos c. e a la menos x. ¿Lo ven cómo cambia la cosa? El único que me da igual es cuando tenemos e elevada a la x. Sería el único caso. Después se van modificando los resultados. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos a ver. A ver. Antes de ver el producto de dos funciones y cociente entre dos funciones, vamos a ver otra parte de la derivada, de la tabla de derivadas. Vamos a recortar lo que falta. Vamos a ver la que más se usa. Vamos a poner encima, luego la vamos a empezar a superponer. Va, va, ahí está encima. Quiero que vean la parte de funciones trigonométricas. ¿Cuánto es la derivada de seno? Fíjense ahí en la tablita. La derivada de seno es Coseno. coseno de u por u derivada. Siempre se deriva el argumento, lo que está dentro del seno. Por ejemplo, que tengamos igual a seno de x. Entonces, la derivada sería y' sería igual. La derivada de seno es coseno de lo que tenemos adentro, que sería x, por
el argumento derivado. Esto sería el argumento, ¿lo ven? Entonces sería por x derivado. ¿Estamos de acuerdo? Y prima sería coseno de x. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. Vale 1. Entonces, y prima será igual. La derivada de seno de x es coseno de x. Vamos a ver ahora la derivada de coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Fíjense en la tablita. Menos seno. Muy bien, Menos seno. muy bien. Menos seno de u por u derivado. Entonces lo vamos a ir complicando de a poco. Se termina el video, vamos a hacer un descanso de 5 minutos y vamos a continuar. Coseno. Y acá vamos a poner 3x a la quinta como argumento. ¿Estamos de acuerdo? Lo complicamos. Entonces la derivada de coseno es menos seno ¿de qué? De 3x a la quinta por la derivada del, fíjense, la derivada del Argumento. argumento. Siempre se deriva el argumento, entonces va a ser 3x a la quinta derivado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me quedaría y prima será igual a menos seno de 3x a la quinta y vamos a derivar 3x a la quinta. De acuerdo a la tablita, 3x a la quinta sería k por u. K sería el 3 y x a la quinta sería la función, sería u. Y k por u era, k queda como está y se deriva u. ¿Recuerdan eso, k por u? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces nos vamos a derivar x a la quinta. Pero x a la quinta la tenemos en la forma de función potencial. ¿Por qué? Porque la base es la función y la potencia es la constante. ¿Y cómo se derivaba una función potencial? ¿Cómo se derivaba? Bajaba la potencia, Y se restaba al exponente. x, y le restamos 5 menos 1 es 4. Por la derivada de la base que es 1. La derivada de x, 1. Entonces el resultado final sería y' sería igual a menos seno de 3x a la quinta. Pongan siempre paréntesis, si no va a quedar como que está multiplicando todo con lo demás, lo que está afuera. Por 3 por 5 sería 15x a la cuarta. Este es el resultado final. Esa sería la derivada de ese coseno. Pero lo vamos a ir complicando cada vez más. Miren. Voy a marcar algo. La derivada de coseno, la derivada de cosecante y la derivada de cotangente. Todo lo que comienza, todas las funciones trigonométricas que comienza con co. Fíjense que adelante tiene un signo negativo. ¿Lo ven? ¿Lo ven Sí. al signo negativo? Sí, Eso para profe. que ustedes sepan. Siempre Sí, que profe. escriben un coseno, una cosecante, una cotangente, siempre ya saben que va a empezar con un número negativo la derivada. Con el signo negativo. Bueno, ya se corta el video. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos. Traten de poner la asistencia en el aula virtual. Y bueno, ingresamos y vamos a empezar a complicar un poquito las funciones para derivar. Bueno, Buenísimo, profe. luego descansen un ratito.